Muy bien, comenzamos el domingo pasado con la segunda epístola del apóstol Pablo a Timoteo y hoy vamos a leer los versículos 1 al 8 de 2 Timoteo capítulo 1, versículos 1 al 8. Muy bien, si se ponen en pie, y esta vez vamos a hacer una lectura antifonal del 1 hasta el 8. Y dice así: Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, según la promesa de la vida que es en Cristo Jesús. A Timoteo, amado hijo, gracia, misericordia y paz de Dios Padre y de Cristo nuestro Señor. Doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día. Deseando verte, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti, Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio, todos. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio, según el poder de Dios. Padre Celestial, habiendo sido leída tu palabra, ahora estamos atentos y deseosos que tú hables a nuestras vidas. Oh Señor, dispone nuestros corazones para oír tu voz. Te lo rogamos por Jesucristo nuestro Señor y Salvador. Amén. Tomen asiento, queridos hermanos. El domingo recién pasado hablamos un poco de cómo Dios usa a hombres improbables como Timoteo. ¿Por qué improbable? Porque está sujeto a debilidades físicas y emocionales. Hombres que si ellos dependieran habrían escogido otra cosa. Envía a otro, manda a otro, porque a mí. Pablo parece ser diferente, sin embargo, porque eres dueño de un carácter fuerte. Tiene un intelecto poderoso y privilegiado. Era un erudito y consecuente con sus convicciones. Tenía don de mando. Era osado en sus decisiones, no ponía reparo ni escamoteaba esfuerzos para conseguir sus propósitos. A sus ojos, estos eran justos y razonables. Ese era Pablo, un hombre de carácter, un hombre de ímpetu. Pero este no es el hombre que nos habla en las epístolas. Tampoco el que conoció a Timoteo. Su carácter fue domeñado por la obediencia al Evangelio. Su intelecto conoció el verdadero conocimiento y sabiduría de Dios. Su don de mando se convirtió en ejemplo de servicio. Él le gusta llamarse siervo de Cristo. Sus decisiones ya no solo tenían una consideración lógica y apego a conocimientos circunstanciales, sino que él se movía. Él tomaba decisiones esperando la guía del Espíritu de Dios y solo buscaba agradar a Dios. Él había muerto a su propia gloria. Ambos hombres fueron transformados, Pablo y Timoteo. Y afirmamos que fueron transformados porque ambos, Pablo y Timoteo, en su actuar luego de conocer al Señor, no actuaron de acuerdo a lo que la naturaleza humana tiende. Es decir, ¿a qué tendemos? A buscar el interés propio, el bienestar personal, a buscar la gloria y el brillo de este mundo. Eso es lo más natural. Ellos buscaban la gloria, pero la gloria de Dios. Y lo hacían obedeciéndolo. Oro que el Señor nos muestre no solo estas cosas en Pablo y Timoteo,
sino el grado de desarrollo de la transformación en nuestras vidas. Porque tener conocimiento es bueno, pero no es suficiente. No es necesario si no internalizamos y si no tomamos la palabra de Dios y decimos, esto me habla a mí. Esto me habla a mí. Por lo mismo, que nos examinemos si realmente hemos tenido un encuentro con Jesucristo. Si Él salió a nuestro camino y su irrupción en nuestras vidas significó un cambio de senda para nuestros pies, si morimos a la gloria efímera del mundo con sus ambiciones, deseos e intereses, si nuestras mentes ahora escrutan lo divino con creciente interés y no se enredan en disquisiciones terrenas, si reconocemos rápidamente todo activo de orgullo, de obstinación y egoísmo en nuestro proceder y nos lamentamos por ello, acudiendo a la fuente de la vida eterna por perdón y limpieza. Por la gracia de Dios, que así sea. Vamos a nuestro texto, versículo 1. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, según la promesa de la vida que es en Cristo Jesús. Pablo se refiere a sí mismo como apóstol de Jesucristo. Un apóstol es alguien que es enviado, y es enviado con la autoridad de quien le envía. Nuestro Nuevo Testamento muchas veces traduce la palabra como enviado o como mensajero. Así nos aparece en nuestras versiones, muchas veces. Entre otros textos, por ejemplo, Hechos capítulo 10, los versículos 8, 17 y 20, y ahí ha sido traducido apóstolos como enviado. Y en 2 Corintios capítulo 8, versículo 23, ha sido traducido como mensajero. El uso de la palabra es muy amplio y aparece en nuestro Nuevo Testamento como una transliteración del griego apóstol. Podría ser ampliamente usado en la actualidad. Si no fuera, porque el Nuevo Testamento también tiene un uso restrictivo del mismo, un uso limitado y muy exclusivo. Nadie más tiene derecho a usarlo, a no ser que quiera ser calificado de falso apóstol. Tal como aparece en 2 Corintios capítulo 11, versículo 13, dice Pablo, porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Si hay falsos apóstoles, es porque hay verdaderos. ¿Pero quiénes son? Lucas 6:13 nos dice, y cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos. O sea, no es que él andaba con 12, no, eran muchos más los aprendices de Jesús. Y de entre esos 12, de entre esos discípulos o aprendices, él escogió a 12 y dice ahí, a los cuales también llamó apóstoles. O sea, no solamente aprendices, sino que ahora enviados. No solamente aprendices, sino que ahora mensajeros. No todos los discípulos fueron apóstoles, pero todos los apóstoles fueron primero discípulos, es decir, aprendices. Importante entonces, antes de tener una misión, debe ser un aprendiz. Debe ser un discípulo. ¿Y por cuánto tiempo? 1, 2, 3, 4 meses, 5 años, toda la vida. Toda la vida. Marcos 3:14 dice, y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar. Estos aprendices escogidos porque él quiso, dice en el versículo 10. O sea, la razón de ser escogido no está en el que es escogido, sino en el que escoge. Porque él quiso. O como decía un profesor mío ya con el Señor,
porque le dio la gana. Estos debían estar con Él, no apartarse de Él. Debían oír sus palabras, ver sus obras, observar sus intervenciones con el hombre, para así estar en condiciones de testificar de lo que habían visto y oído. Juan 15, 27 y primera de Juan capítulo 1, versículos 1 al 3. Lo que hemos visto y oído, lo que palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Testigos presenciales, directos. Y eso para luego ser enviados. Pasar tiempo con el Señor no es solo contemplación, es la preparación gozosa para servir. Hermanos, saquemos lecciones aquí. Si no está ese deseo gozoso de servir, tal vez te falte tiempo, te falte pasar tiempo con tu Señor. ¿Cómo podemos negarle un servicio diligente al que ha hecho tanto bien a nuestras almas? Jesús te ha escogido para que estés con Él. Mira qué privilegio. Él te ha escogido para que estés con Él, para que goces de su comunión, para compartir contigo su corazón, el corazón de Cristo, compartirlo contigo. ¿Acaso entonces te negarás? ¿Te negarás a pasar tiempo con Él? Ahora bien, para que ellos, los discípulos, cumplan a cabalidad su misión, debían considerar su enseñanza. Recuerda, ellos no tenían toda la Escritura. Y mucho de lo ya revelado todavía no estaba iluminado en la mente de ellos. Ellos necesitaban una promesa especial. La inspiración especial del Espíritu Santo para recordar todo lo que Él les dijo y su guía para llevarlos a todas las verdades que Él durante su ministerio terreno no les había podido entregar. Recuerda que les dicen en una oportunidad, tengo muchas cosas que deciros, pero no estáis preparados todavía. Juan 14, versículos 25 y 26, y capítulo 16, versículos 12 y 13 nos habla de estas cosas. Va a quedar grabado, así que puede repasarlo después. Pablo se convirtió en discípulo de Cristo, y se le dijo cuál sería su misión y propósito en la vida casi de inmediato. Esta es una excepción. Casi de inmediato, Dios lo llama y casi de inmediato tiene la encomienda. Y esto ocurrió poco después del martirio de Esteban, alrededor del año 36. Habían pasado 4 o 5 años desde la muerte, resurrección y ascensión del Señor. Por lo tanto, Pablo no se contaba entre los 12. Sin embargo, recibió su apostolado del mismo Señor. Hechos 26, versículos 16 al 18, dice, para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti. Nota que esta no es la única aparición. De aquellas en las que me apareceré a ti. O sea, habrán más apariciones. Yo me apareceré a ti. Y la encontramos en Hechos 18, 19. Cuando se le aparece el Señor en Corinto y le dice, Pablo, habla y no calles. No es esa la vez. Pero en Hechos 18, 9 lo encuentra. Y 1 Corintios 11, 23. Y le dice, Señor, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío. En griego es ego apostelo. Para que abra sus ojos. Jesús le dice, yo te establezco
como apóstol, como el apóstol a los gentiles, el enviado a los gentiles, mi mensajero a los gentiles, mi apóstol. Romanos 11:13 dice Pablo, yo soy apóstol a los gentiles. Y encuentras casi la misma expresión en Gálatas 1, versículos 15 y 16, y en el capítulo 2, versículo 9. Pablo nunca olvidó su llamado. Estamos viendo por qué le usa la palabra apóstol si aparecen en un principio solamente 12 y eran los que estaban con él. Y él aparece 5 o 6 años después de su muerte, resurrección y ascensión. Entonces, ¿cómo puede ser apóstol? Eso estamos viendo. Pablo nunca olvidó su llamado y así lo defendió ante opositores y detractores, como en Gálatas capítulo 1, versículo 1, dice Pablo, apóstol, no de hombres, ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre que lo resucitó de los muertos. E insistió en ello en los versículos 11 y 12 de Gálatas 1. Habían pasado 13 años desde su investidura, por decirlo así. Había pasado rechazo, oposición y humillaciones, como las que cuenta en Hechos 9:25 y en 2 Corintios 11:33. Piénsalo. Un representante de Jesucristo escapando en una canasta por una ventana. ¿Habrías dudado de tu apostolado viviendo una situación así? Pero que no es apóstol de Jesucristo, como es ridículo que ande escapando por una ventana y en un canasto ser descolgado por un muro. Uno habría dudado, ¿no? Dios no lo ha llamado, pero si Dios lo hubiera llamado, eso no le habría pasado. Es muy humillante. ¿No te habrías preguntado por qué Dios no intervino? Ahora, ¿no intervino? Claro que lo hizo, pero no como hubiéramos querido. Situaciones así prueban nuestras convicciones y desafían nuestra fe, amortiguan nuestro orgullo omnipresente y nos humilla. Y eso es bueno. Aquí está Pablo, más de 30 años después, cuando escribe 2 Timoteo. Más de 30 años después de su llamado y en la postrimería de su vida, describiendo y recordándole a Timoteo su amado hijo, su apostolado, tanto su origen, el origen de su apostolado, como el objetivo o propósito. Su origen, le dice Pablo a Timoteo, fue por la voluntad de Dios. Quienes más cuestionaron su apostolado fueron los corintios. Y cuando Pablo les escribe en ambas cartas, desde el principio les dice, les deja claro que él es apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, igual que los Gálatas. Yo soy apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Las primeras palabras en 9 de sus 13 epístolas son claras afirmaciones de esta convicción. Su llamado y vocación no se originaba en la iglesia. Ningún hombre lo llamó. Tampoco él se había autodesignado. Nada de eso. Dios lo había llamado. Era su voluntad soberana y eterna la responsable. El Dios Todopoderoso, inmutable y eterno, lo había llamado por medio de Jesucristo. No le cabían dudas al respecto y él no vacilaba. Hagamos una aplicación aquí. Querido hermano, ¿por qué dudas de tu llamado? ¿No es Dios el que te llamó por medio de Jesucristo?
¿Acaso no eres su representante en tu área particular de servicio? Algunos piensan en este tema de misión, de ser enviado, es que me enviaron a África, entonces ya sí, soy representante del Señor. Bueno, ¿y aquí? ¿Y en la casa, en el vecindario, en el trabajo? ¿Es tu área de servicio? Me dirás, es que he vivido oposición, he sufrido rechazo, he sufrido humillaciones. ¿Y eso qué? ¿Qué con eso? En esta epístola Pablo nos recordará a ti y a mí. Tú, pues, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Y para que no queden dudas, insistirá, todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. El sufrimiento, querido hermano, vendrá tan cierto como a la noche le sucede el día. ¿Qué hacer entonces? Bueno, 1 Pedro 4:19 nos dice, los que padecen según la voluntad de Dios, note esto, no es todos los que sufren, no, los que padecen según la voluntad de Dios, encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. El que Dios nos haya llamado por su evangelio a su gloria y excelencia, no nos exime de las responsabilidades propias de un hijo de Dios. Responsabilidades que al comenzar a cumplir experimentará la oposición del mundo, el encono de Satanás y la indisposición de nuestra naturaleza caída. ¿No es así? ¿No es cuando haces la firme resolución de servir a Dios que experimentas todo esto? El mundo se te presenta como atractivo. Satanás te incita y te pone tentaciones ahí al alcance de la mano. Y tu naturaleza caída se pone más floja. No quiere obedecer al Señor. Mejor se abandona. ¿Y eso cuándo pasa? Cuando hiciste la resolución de servir al Señor. Eso es lo que ocurre. Y esto, hermanos, es sufrimiento. El apóstol Pedro, un hombre experimentado de Dios, nos dice en 1 Pedro 2:21, para esto fuisteis llamados. Que no nos extrañe el sufrimiento. Teniendo claro entonces cuál es el origen del llamado, veamos ahora cuál es el objetivo o propósito de este llamado. Porque somos llamados no para ser exhibidos y ser admirados. Una idea ridícula, ¿no? ¿Verdad? Claro, no hemos sido llamados para eso. Hemos sido llamados para servir. El objetivo o propósito lo encontramos en el mismo texto. Dice, versículo 1, según la promesa de la vida que es en Cristo Jesús. Esto es lo que Pablo debe comunicar, pues es la esencia del Evangelio. Vida eterna, vida abundante, vida eterna aquí y ahora y por la eternidad. Y esta vida está en Cristo Jesús. Primero Juan capítulo 1 versículo 4 nos dice, en él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Juan 14:6, el Señor dice, yo soy la vida. Y un poco más adelante en nuestro texto, el versículo 10 de 2 Timoteo 1, nos dice que nuestro Salvador Jesucristo quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. El Evangelio hace más que ofrecer vida, promete, es promesa. Promete vida a todos los que están en Cristo Jesús. Declara fuerte y claro, el que tiene al Hijo, tiene la vida. 1 Juan 5:12, la vida eterna es un don de Dios. Tito 1:2, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente,
prometió desde antes del principio de los siglos. Así se presenta Pablo. Esta es la presentación de Pablo. Es un apóstol de Cristo. Su apostolado tiene origen en la voluntad de Dios con el propósito de proclamar el Evangelio de Dios, el cual es la promesa de la vida que es en Cristo Jesús. Pero nota esto, él se está enfrentando a la muerte. Su ejecución ya llega, pero su pensamiento no está en la muerte inminente, sino en la vida eterna. Su mente no se ocupa del cadalso, sino de la gloria eterna. Pero debe traspasar el testigo. El apóstol pasará, pero el evangelio debe continuar. Y Timoteo ocupar su lugar en el propósito divino. Hermanos, ninguno de nosotros vamos a quedar para semilla aquí. Todos vamos a partir. Y no habremos cumplido nuestro propósito si no traspasamos el testigo. Otro debe seguir. Pero debemos contribuir a su preparación. Versículo 2 a Timoteo, amado hijo, gracia, misericordia y paz de Dios Padre y de Jesucristo nuestro Señor. Aquí lo llama amado hijo. En 1 Corintios 4:17 amplía un poco más porque dice mi hijo amado y fiel en el Señor. Timoteo no era hijo biológico de Pablo, pero estas expresiones nos confirman la paternidad espiritual de Pablo. Así como los corintios fueron engendrados por Pablo por medio del Evangelio, lo dice ahí en 1 Corintios 4:15, lo fue Timoteo cuando Pablo llegó a Listra a predicar el Evangelio. Nos dice Hechos 14, los versículos 6 y 7. Un tiempo después, en Hechos 16, versículos 1 y 2, Lucas nos dice que Timoteo ya era un discípulo ampliamente conocido y de buen testimonio. El jovencito. El saludo a su amado hijo es una salutación llena de contenido teológico, porque gracia es la bondad de Dios para con los que no lo merecen, para con los indignos. Misericordia es lo que se muestra a los débiles e incapaces, que nada pueden hacer por sí mismos. Fui recibido a misericordia. Él le escribe a Timoteo en la primera carta, capítulo 1, versículos 13 y versículos 16. 2 veces usted usa esta expresión. Fui recibido a misericordia. Paz nos habla de reconciliación, de la restauración de la armonía en vidas arruinadas por el capricho, el rencor y la discordia. Haríamos bien en internalizar esta situación. ¿Habrá alguien cerca tuyo que necesite estas bendiciones divinas de gracia, misericordia y paz? ¿Habrá alguien cerca tuyo que necesite esto? Deséalo en tu corazón y ruega a Dios por ello. Veamos ahora 4 frases muy personales de Pablo. En el versículo 3 dice, sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones. En el versículo 4 dice, al acordarme de tus lágrimas. Versículo 5, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti. Y la cuarta es que cada vez que me acuerdo de ti, versículo 3, doy gracias a Dios. Pablo reconoce que es de Dios que se recibe el bien y lo agradece. Con esto implícitamente está reconociendo que lo que Timoteo era, lo era por la gracia de Dios. Dios había hecho a Timoteo lo que él era. Él no era un apóstol como si lo era Pablo. Él era un hermano,
un colaborador, un ministro, un misionero y un delegado apostólico. Dios lo había llamado, Dios lo había salvado, Dios había estado obrando en su vida, en la vida de Timoteo, para que él llegara a ser lo que era. Porque Dios obra, Dios envía, Dios capacita. Sea directa o indirectamente, Pablo reconoce y menciona 4 influencias importantes que bajo la guía de Dios influyeron en Timoteo para su posterior desempeño. Seguramente no alcanzaremos a ver completamente hoy estas 4 influencias, pero debemos verlas con cierto detalle, pues me parece que no son influencias exclusivas de Timoteo, sino que bien pudieran ser las influencias positivas que nosotros o nuestros hijos necesitan para dedicarnos al servicio del Señor. Estas 4 influencias son, no las veremos todas hoy día, pero se las menciono. ¿Cómo fue criado? La primera influencia, crianza. Segunda influencia, sus amistades. ¿Quiénes lo rodearon desde su más tierna infancia? Tercero, sus dones, los dones que Dios le entregó, las habilidades que Dios le dio. Y cuarto, su disciplina personal. Alguien puede tener muchos dones y habilidades, pero si no tiene disciplina personal, es un irresponsable y es un vago, se perdió esa persona. No sirve. Entonces debe haber disciplina personal, y esto desde la más tierna infancia, y quienes se encargan de esto son los padres. No, es muy chiquita para que haga algo. No cometan ese error. Conforme va creciendo, vaya dándole responsabilidades, de acuerdo a su edad. Bueno, pero de eso vamos a hablar el otro domingo. Pablo se refiere, veamos cómo fue criado. Pablo se refiere tanto a su propia ascendencia, porque en el versículo 3 dice, al cual sirvo desde mis mayores, o sea, de mis mayores, mi padre, mi abuelo seguramente se acordaba Pablo, ¿sí? Desde mis mayores, es decir, desde mis antepasados. Y también se acordaba de la madre y abuela de Timoteo en el versículo 5, la menciona por nombre. Decimos amén a esto que afirma Pablo, pues bien sabemos que cada uno de los hombres es producto en gran medida de la herencia recibida. No exclusivamente, pero sí tiene mucho que ver. La mayor influencia formativa en cada uno de nosotros han sido nuestros padres y nuestro hogar, para bien o para mal. Aunque ninguno puede heredar la fe de sus padres, sin embargo, como niño puede ser guiado a la fe mediante la enseñanza, el ejemplo y las oraciones de sus padres. Timoteo había sido criado en un hogar piadoso, Hechos 16:1 nos dice que su madre era judía y su padre era gentil. Tanto su madre como su abuela Loida habían seguido el precepto de la ley de Deuteronomio capítulo 6, los versículos 1 al 9. Las palabras que te ordeno hoy las repetirás a tus hijos. ¿Sí? Por lo que Timoteo le dice, capítulo 3, versículo 15 de esta epístola, desde la niñez has sabido las sagradas escrituras. Él conocía la ley, los salmos, los escritos, los profetas. Y muy probablemente, hijo, madre y abuela fueron convertidos al cristianismo por medio de la predicación de Pablo en Listra. Eso lo puede leer ahí en Hechos 14. 1 Timoteo 4:6, Pablo reconoce que Timoteo ha sido nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que ha seguido. Es un poderoso antecedente las Escrituras en la vida de una criatura. Pablo también podía remitirse a lo mismo.
Él servía a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, dice en el versículo 3. La Escritura habían sido para él fuente de interés permanente desde su niñez, una y otra vez, hasta que Dios le reveló a Jesucristo. Su fe se enriqueció, se amplió y se fortaleció. En Romanos 4, él argumenta que la fe de Abraham y de David no son distintas de su fe. Los creyentes del Antiguo Testamento tenían la misma fe en el mismo Dios, en el cual todos habían creído. Hechos capítulo 24, versículo 14 dice: así sirvo al Dios de mis padres. Hechos 26:6 dice: la esperanza de la promesa que hizo Dios a nuestros padres. Hay continuidad en la fe, porque se cree en las mismas Escrituras. La primera influencia en Timoteo, como también en Pablo, fue su hogar. Ambos venían de hogares piadosos. Eunice y Loida, madre y abuela de Timoteo, eran creyentes fieles y sinceras. Ellas le habían enseñado las Escrituras a Timoteo desde su niñez. Por supuesto, esto no es prenda de garantía de que hoy niño, mañana joven o adulto, le entregará su vida a Cristo. Pero quien ha sido enseñado en las Escrituras desde pequeño adquiere ventajas morales que en los tiempos del despertar no será fácilmente seducido a hacer el mal. Yo doy gracias a Dios y bendigo su nombre, porque tenía 11 años cuando mi abuelo me regaló una Biblia y me guió al libro de Proverbios, y ahí él me inculcó que yo leyera y memorizara esos pasajes. Y cuando ya fui jovencito y andaba por ahí haciendo tonteras, de repente me invitaban a hacer algo y en mi mente resonaba: no, vayan ustedes, yo voy después. ¿Por qué? ¿Qué era lo que me frenaba? Mi conocimiento de que a Dios eso no le agradaba. Gracias a Dios por los padres y los abuelos, porque esto le enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Así que quienes peinamos canas no estamos exentos de este deber para con nuestros nietos. A tus hijos y a los hijos de tus hijos, padres y abuelos que invierten en el corazón de su progenie, pues invierten para la eternidad. Padres y abuelos son observados por su descendencia. Ellos nos miran y ellos ven si la fe es auténtica o es fingida. Ellos saben si el amor a Dios expresado en palabras se condice con la conducta privada. Los pequeñitos intuyen que Dios está presente y habla y confían en Él más allá de nuestra comprensión de adultos. ¿Cuántas veces nos fuimos sorprendidos por nuestros hijos pequeños y con la fe y con la convicción que ellos expresaban en medio de una situación de apuro o de necesidad? Y nosotros ahí todos dudosos y miedosos. Sí, ellos tienen una comunión especial con Dios. Dios tiene un cuidado especial y providencial con ellos. Jesús tuvo palabras durísimas para quienes fueron tropiezo al andar de estos pequeños. En Mateo 18:6 lo encuentras. Y no te quepa la menor duda que, como padre o madre, tendrás que dar cuenta ante Dios por lo que hiciste o dejaste de hacer en bien del Hijo que Él confió en tus manos. Porque no son tus hijos. Dios los confió en tus manos. Y tendrás que dar cuenta a Él qué pasó con esa vida, cómo influiste en ese pequeño. El hogar, entonces, queridos hermanos, es importantísimo.
Allí ellos pueden recibir la nefasta influencia de padres impíos que con sus palabras y actos pavimentan el camino de sus hijos a la ruina eterna. Pero cuánta dicha cuando un padre piadoso, una madre piadosa puede guiar a su hijo a los pies de Jesús. No será la perfección del progenitor, no. El hijo sabe que sus padres no son perfectos. Le han visto resbalar y caer, pero también le han visto levantarse. Le han visto llorar por sus propios pecados. Le han visto reconocer el error. Le han visto pedir perdón. Le ven orar a solas y agradecer los alimentos, aunque no sean los más exquisitos ni los más abundantes. Ellos han oído cómo oraban por ellos, cómo intercedían por ellos. Les han visto servir abnegadamente, negarse a sí mismos, negarse el descanso muchas veces para servirlos a ellos. Ellos lo han visto y los han visto dar generosamente. Los han visto ellos. Y lo que han visto, ellos lo quieren para sí. Quieren que la vida alegre de sus padres, alegría que viene del gozo de ser hijo de Dios, esa vida ellos quieren. Qué dicha escuchar: papi, yo quiero ser como tú. Mami, me gustaría ser como tú. Ellos anhelan tener la paz que ellos exhiben en tiempos de conflicto. Quisieran tener también la calma y la convicción de que Dios intervendrá en sus circunstancias, tal como han visto en sus padres. En el fondo, ellos quieren amar a Dios, así como Dios les ama a ellos como familia y también como individuos. Quieren tener lo que tienen sus padres como tesoro más grande. Ellos quieren tener también a Cristo. ¿Qué más natural en estas circunstancias que guiar tu hijo al Señor? Como padres, tal vez hemos fallado. No hemos sido buenos ejemplos, ni de conversión, ni de piedad. Hemos fallado. No una, ni dos, ni tres. Muchas veces. Más de lo que recordamos. ¿Será que Dios se cansó de nosotros? ¿Será que ahora Él no oirá nuestras plegarias respecto de nuestros hijos? ¿Será que nos va a decir: ah, claro, ahora me estás pidiendo por tu hijo? Ay, cuando eras chico nunca lo corregiste. Jamás nos va a decir eso. En Mateo 12, Mateo cita un texto de Isaías 42:3. Hablando del Mesías, dice: no quebrará la caña cascada, ni apagará el pábilo que humeare. Esa es una referencia al actuar del siervo de Jehová, el Señor Jesucristo. Así Mateo lo cita como cumplimiento de la profecía. ¿Y qué hará el Señor con las cañas quebradas? ¿Con el candil que no da luz y solo humea? ¿Los desechará? No. Aquí se nos muestra la inmensa compasión, la extensa ternura de Jesús hacia los débiles, los quebrantados, los que han fallado y están espiritualmente agotados. Él no desecha al que tiene poca o nula fe.
Él no se aparta de aquellos que están en crisis o en bancarrota espiritual. ¿Qué es lo que hace el Redentor misericordioso? Él viene a ellos, los restaura, los fortalece, los anima, los perdona y los vuelve al camino. Miremos hacia atrás y no vemos ni un testimonio brillante ni robusto. Nuestras vidas no iluminan, pues vemos un testimonio tenue y apagado. De alguna manera hemos sido heridos, oprimidos o debilitados por el pecado. Necesitamos gracia, misericordia y paz. Gracia por cuanto nada merecemos. Necesitamos gracia. Necesitamos misericordia por cuanto somos débiles e incapaces, que nada podemos hacer por nosotros mismos. Necesitamos paz por cuanto el turbión amenaza con anegar y hundir mi embarcación y las olas furiosas inquietan mi alma al punto de la desesperación. ¿No nos sentimos así a veces? Me voy a hundir, me voy a hundir, me voy a hundir. No sabemos cómo salir. Donde miramos, solamente vemos la altura de las olas, la oscuridad de la noche, y esa ola que viene, esa va a caer sobre mi embarcación. Necesitamos gracia, necesitamos misericordia y necesitamos paz en nuestras almas. En otras palabras, necesito a Cristo en mi vida. Ven, Señor, y ordena a las olas furiosas, ordena al viento rugiente y al mar embravecido. Calla, enmudece. Si quieres, si necesitas en tu vida gracia, misericordia y paz, como le decía Pablo a Timoteo, debes saber que esta triple bendición proviene de Dios Padre y la disfrutan todos aquellos que están en Jesucristo. Por lo tanto, ven a Cristo ahora. Mira, no importa si le entregaste tu vida el año pasado, hace 5 años, hace 10 años. No, hoy. Hoy ven a Cristo. Pedro, cuando se estaba hundiendo en el mar de Galilea, no era la primera vez que veía al Señor. Había andado con Él ya bastante tiempo. Pero cuando Él sintió que sus pies se hundían y llegó el temor, invadió su vida, Él clama: Señor, sálvame. Sí, la salvación eterna es una y es para siempre, pero necesitamos ser salvados diariamente de nuestros miedos, de nuestras torpezas. Y Él extiende su mano, porque su oído no se ha grabado para oír, ni su brazo se ha cortado para salvar. Él hoy día todavía salva. Ven a Cristo ahora. Él te dice: al que a mí viene, yo no le echo fuera. Oremos.